esta sería nuestra primera carta de este palo, de los bastos. Si se dan cuenta, si miramos el tarot de Rider-Waite y el de Marsella, simbólicamente hablando, las imágenes son sumamente parecidas. La diferencia es que en la carta de Marsella va a haber, obviamente, saben que en Marsella el tipo de dibujo, la simbología, los símbolos pictográficos son mucho más sencillos, son mucho más básicos, a diferencia que Rider-Waite, que tiene mucho más simbolismos y que visualmente tiene más elementos, mucha más vegetación, mucho más colores. En cambio en el Marsella es básico. Pero a nivel general, si hablamos de nuestra primera carta, que recuerden que los as siempre van a tener la energía del inicio, de lo que se empieza. Y también recuerden que cuando hablamos de los números en la clase anterior acerca de el simbolismo de los números en los arcanos menores, simbolizaba el inicio, los comienzos, la iniciativa, lo que tiene un nacimiento, lo que comienza a darse. Entonces, esta carta, el as de bastos, va a estar relacionado a los comienzos, a los nacimientos, a los fundamentos, a la fuerza, a la vitalidad, a la potencia. Incluso, energéticamente hablando, puede estar relacionada a lo que sería la parte de la inspiración. Porque cuando hablamos de algo que queremos iniciar, cuando estamos iniciando un proyecto, un trabajo, una relación, en general, estamos con toda, con todo el poder de la iniciativa, con toda la inspiración, con el vigor, con el deseo de la productividad, de la chispa. Entonces, esto es lo que va a representar nuestro as de bastos. Y como los bastos están relacionados al fuego, al poder, a la energía, entonces nos va a hablar acerca de que está toda esa energía de iniciativa y está toda la potencia para la realización. Entonces, a nivel general, teniendo en cuenta todos los propósitos de una lectura, esto es lo que nos indicaría el as de bastos, sin importar la pregunta o la inquietud del consultante. Va a representar justamente eso, el poder de la iniciación, el poder de lo nuevo, y que está muy cargada de vitalidad. Mientras que si esta carta del as de bastos aparece invertida, nos habla acerca de todo lo contrario. Si decíamos que el tal derecho hablaba de vitalidad, de fuerza, de energía, de potencia, al estar invertida nos va a hablar de todo lo contrario. Nos va a hablar de debilidad, de falta de energía, nos va a hablar incluso de accidentes, de espera, de planes que se estaban comenzando a construir pero se anulan, impotencia. Nos va a representar esto, que incluso por el simbolismo que tiene esta carta, que se dan cuenta que es una mano que sostiene una vara, es decir, que sostiene el poder, al estar invertida muchas veces se le llega a asociar con estallidos sociales, con huelgas, con disturbios. Entonces, si aparece invertida, va a estar relacionada a todo esto, ¿sí? Y siempre les digo, si quieren saber el significado de una carta y que no se les olvide, si el as de bastos me habla de inicio, de comienzo y de vitalidad, entonces al estar invertida me va a hablar de todo lo contrario, de falta de vitalidad, de atrasos, de cosas que no se pueden iniciar sino que están estancadas. Esto va a representar el as de bastos. Antes de continuar con el video del día de hoy, quiero contarte que todos nuestros cursos están disponibles en esoterica.com.co y que también están disponibles todas nuestras redes sociales, así como nuestra página web donde puedes disfrutar todo el contenido que tenemos para ti. La segunda carta que conforma a este grupo de arcanos menores va a ser el 2 de bastos. Aquí ya vemos una gran diferencia entre el tarot de Rider-Waite y el tarot de Marsella. Como les decía anteriormente, hay muchos más simbolismos en el Rider que en el Marsella, que es mucho más básico, mucho más sencillo. A ver, pero va a estar la representación de las dos varas. ¿Y qué van a representar esas dos varas? Estas dos varas van a representar la energía dual. Recuerden que habíamos hablado acerca de que el 2
nos habla un poco de ese tipo de energía, de la dualidad, de los complementos. Entonces, esta carta, el 2 de bastos, vemos una persona que sostiene una de las varas, tiene otra vara representando la energía dual, representando la dualidad de la mente intuitiva para poder reflexionar sobre acciones que tiene frente a él, porque miren que sostiene el mundo y delante de él está algo así como un mar, como un paisaje, que el mar podría representar el mundo intuitivo, podría representar el mundo inconsciente y subconsciente. Entonces, en este caso, el 2 de bastos también nos hablaría acerca de acción, de dominio, de valentía, de espíritu de conquista, de ir por aquello que se desea, por aquello que se quiere. Nos puede estar hablando acerca de llevar a cabo un plan, un progreso, nos puede hablar de decisiones, pero esta carta también nos podría estar hablando de lealtad, de valentía. A ver, de manera general podríamos decir entonces que el 2 de bastos nos habla acerca del poder en la consulta o del consultante, de tener el poder de la reflexión con respecto a la situación que está viviendo, que tiene toda la energía, que tiene el dominio y que si desea puede dominar la situación que está viviendo o que se está presentando en su vida, y que puede llevar a cabo esas reflexiones o esa sabiduría interna para comenzar a resolver y a decidir. También nos podría estar hablando, marcando en una lectura la necesidad de decidirse, no todo es dependiendo de la lectura, pero básicamente esta carta nos estaría hablando acerca de estos aspectos. Mientras que cuando esta carta está invertida, nos habla de la incapacidad para resolver asuntos, porque si habíamos dicho que esta carta nos marca decisiones y que tenemos el poder de reflexionar de manera intuitiva para tomar dichas decisiones, para tener el valor de crear proyectos, la valentía de ir por aquello que se quiere. Si está invertida, nos hablaría de todo lo contrario, nos hablaría de la incapacidad para la realización de proyectos, nos hablaría de falta de visión, nos hablaría de espera, porque si hablamos de que esta carta, el derecho, es de mucha acción, al estar invertida nos habla de esperas, de estancamientos por esa misma falta de visión, por esa misma falta de poder personal con respecto a la lectura o del consultante para tomar dichas decisiones. Nos habla de indecisión, de cobardía e incluso nos podría estar hablando, cuando está invertida, de deslealtad. Bien, la siguiente carta sería el 3 de bastos. Aquí nuevamente volvemos a ver una persona entre tres varas, entre tres bastos. Si vemos nuestra carta de Marsella, vemos los bastos, tres bastos, los mismos tonos de colores, amarillo, azul, negro, pero no vemos la misma, obviamente, la misma cantidad gráfica que vemos en el Rider. Pero a nivel general, ¿qué representaría entonces el 3 de bastos? El 3 de bastos, si vemos la carta, por ejemplo acá en el Rider, vemos una persona que sostiene una de las varas y observa hacia adelante. Adelante pareciera que hay como un lago, unos barcos, y él está observando el movimiento de esa tripulación o de esos barcos que están más allá de él. Esta carta nos estaría hablando acerca de asentamientos, de preparación para un trabajo, de emprendimientos, de negocios, de atracción. Nos estaría hablando de fuerza vital, de digamos, colaboraciones con otras personas, y nos estaría hablando acerca de trueques. Es decir, que acá en esta carta, si vemos y llevamos un orden
de las energías de los arcanos menores, en la anterior carta, que fue el 2 de bastos, vemos una persona que comienza a planificar, ¿no? Que comienza a proyectarse. Acá ya vemos una persona que comienza a realizar la preparación de su trabajo, de ese emprendimiento, de ese negocio o de lo que quiere realizar. Ya no solamente lo está visionando, sino que ya está comenzando a, por decirlo así, a moverse por ese objetivo. Entonces en el 3 de bastos ya vamos a ver una energía mucho más de acción para comenzar a realizar. Pero acá, como tenemos al 3, como hablamos de la colaboración, muchas veces el 3 de bastos nos puede salir cuando estamos realizando proyectos o emprendimientos que necesitamos o que van a verse también dentro de esto involucradas otras personas, o que en la situación del consultante o la pregunta puede verse vinculada con otras personas, o que haya intervención de otras personas para dar solución o para, digamos, el desarrollo de la situación. Cuando esta carta está invertida, nos habla acerca de la dificultad para concretar proyectos. Nos habla de descontrol, nos habla de separaciones, incluso no solamente separaciones desde el punto de vista, digamos, amoroso o de pareja, sino también de trabajo, de amistades, de convenios, pueden manifestar esto. También nos podría estar hablando de ineficiencia y de para finalizar, y improductividad, porque si habíamos dicho que es una carta que está relacionada a los emprendimientos, entonces nos podría estar hablando de que no hay esa energía o no hay de ese poder productivo para realizar o para llevar a cabo ese proyecto o eso que se ha preguntado en la lectura. Seguimos con nuestra siguiente carta, que es el 4 de bastos. Si nos damos cuenta, volvemos a lo básico del Marsella, pero si vemos al Rider, cuando digo que lo básico del Marsella, no quiere decir, o no le estoy quitando el valor a la clase misma, pero no tiene que ver con eso, sino que digo lo básico por respecto a cómo está ilustrada. Pero en el Rider vemos personas que están como en un tipo de celebración y se acercan hacia el lugar donde están las varas. ¿Esto qué representa? Esta carta es una de las cartas que más representan lo que sería la celebración, la familia, el matrimonio, la comunidad, organización. Nos podría representar el equilibrio material. Como les digo, esta es una de las cartas que más simbolizan, digamos, la alegría, la abundancia, la prosperidad, la armonía de parejas, de familias, las estructuras sólidas, el equilibrio mental, nos manifiesta los matrimonios, que esta es una carta de las que más anunciaría matrimonio en el caso de una lectura, si se preguntan acerca de parejas, si va a existir matrimonio, si es a largo plazo. Aparece esta carta, nos habla de bases sólidas, de matrimonio y armonía de pareja, y que incluso René, con respecto a la pregunta que hacías acerca de embarazo, también esta carta, el 4 de bastos, dependiendo también de la carta con la que está, pero sí esta anunciaría embarazos. Pero cuando está invertida, nos hablaría acerca de dificultad para reflexionar, falta de sentido práctico, inseguridad, inconstancia, ansiedad. Nos estaría hablando también un poco de olvido, limitaciones, inestabilidad. Y si se dan cuenta, habíamos dicho que esta carta representaba familia, matrimonio, armonía. Al estar invertida nos hablaría acerca de falta de armonía en el hogar, desarmonía de la pareja. Si se está buscando un embarazo, por ejemplo, o se está buscando matrimonio, vamos a hablar de retrasos en la relación, dificultades en la relación, falta de comunicación en la relación. Si estamos hablando del punto de vista económico, material, inestabilidad en ese sentido.
El 5 de bastos, si vemos la carta del 5 de bastos, en Marsella aparecen las varas, estas varas o bastos unidas, entrelazadas. Pero acá en el Rider aparecen los bastos, pero sostenidos por personas que están como que en una actitud de, digamos, de pelea, de competencia, de conflicto. Y justamente esta carta, a pesar de que está el derecho, porque siempre tenemos la idea de que si está el derecho es buena y si está invertida es mala. No. A ver, al derecho, esta carta nos estaría hablando de competencias, de tensiones, de dificultades de grupo de personas o personas al ponerse de acuerdo. No hay acuerdos, nos habla de contiendas, de conflictos, y no solo conflictos desde el punto de vista de voy a pelear con otra persona, también nos habla de conflictos internos y también de conflictos mentales que van desde el adentro. Entonces no solamente nos habla del conflicto físico o de acciones físicas contra alguien de la afuera, nos hablaría también de litigios también, o de obstáculos que se están presentando en el consultante o en la situación que nos manifiesta el consultante. Cuando esta carta está invertida, nos estaría hablando de abusos de los otros, de otras personas, nos puede hablar de esos abusos, de las infidelidades. Esta carta manifiesta infidelidades, manifiesta traiciones, fraudes, también podría representar peligro en el plano de los negocios, en el plano económico. Nos puede estar hablando acerca de dureza por parte de las personas involucradas en la pregunta del consultante, de intolerancia, de prepotencia, de dureza. Entonces, esto es lo que nos va a simbolizar esta carta al estar invertida. Bien, nuestra siguiente carta es la del 6 de bastos. Volvemos a ver nuestro tarot de Marsella y nuestro Rider Waite. En este caso, ahora vemos a un personaje que sostiene las varas y tiene varas a su alrededor, pero que ahora está con una postura más de avance. Da la impresión que el conflicto que vimos en el 5 de bastos ya quedó a un lado, porque ahora está nuestro personaje con otra postura de victoria, ¿no? Me pareciera, porque también vemos una corona en la parte de arriba simbolizando la victoria, y justamente es lo que energéticamente nos trae esta carta. Victoria, reconocimiento, seguridad en sí mismo, éxito en lo material. Nos habla incluso de voluntad, liderazgo, diplomacia, y nos estaría hablando también de lo que sería la honestidad, la transparencia. Es decir, que luego del conflicto que vimos en el 5 de bastos, vemos la victoria sobre ese conflicto en el 6 de bastos. Y justamente cuando aparece esta carta en una lectura, va a simbolizar la energía de la victoria con respecto a la pregunta que nos realiza el consultante. También nos estaría hablando acerca de que es importante que en esa situación que se presenta, la persona, el consultante, digamos, ejerza la diplomacia y que tenga una actitud de aprender de la situación e incluso de aportar a esa situación. A nivel general, si aparece esta carta, nos estaría hablando acerca de victoria, de triunfo, de éxito con respecto a lo que se pregunta. Pero cuando aparece invertida, nos estaría hablando acerca de, si hablamos que al derecho es éxito, entonces invertida nos hablaría acerca de, digamos, de poca efectividad en la resolución de un conflicto, retrasos inesperados. Nos estaría hablando acerca de falta de seguridad. Si habíamos dicho que al derecho era seguridad en sí mismo o en sí misma, si está invertida, nos habla de falta de seguridad, falta de autoestima, poco reconocimiento del poder personal, de dudas,
incoherencias, estaría marcándonos esta carta al estar invertida. El 7 de bastos. Vemos nuevamente nuestros bastos de Marsella y vemos los bastos de Rider-Waite. A ver, si observamos esta carta, ahora vemos una persona que está como en la actitud del trabajo de siembra y sus bastos, los bastos que sostiene, lo está sembrando en la tierra está como una especie de montaña. A ver, esta carta es una de las cartas que nos representa la perseverancia. Nos habla acerca de protegerse con respecto a situaciones, con respecto a algo que se encuentra alrededor. Nos habla de retos, de competición, de coraje, de competitividad, de impulso, de ímpetu. Nos habla acerca de esa energía interna que lleva al consultante a trabajar por lograr el objetivo. O también nos podría estar manifestando acerca de la importancia de aplicar esta energía en la situación que se consulta. Es una carta que nos habla del trabajo constante, del trabajo con perseverancia, del trabajo sin dar tregua, sino todos los días la búsqueda de esa realización, del reto también que se impone uno a sí mismo, a sí misma, o los retos que se pueden manifestar con respecto a la situación que se consulta y que pueden, flotar esos retos alrededor, pueden representar obstáculos alrededor, pero sabiendo que tenemos la fuerza, el coraje, el impulso y el ímpetu para lograr los objetivos. Y sobre todo, si vemos los colores de la ropa y vemos energéticamente lo que está alrededor, si nos damos cuenta, hay mucha presencia del color verde, que el color verde podría simbolizarnos la energía de la tierra, de la estabilidad. Entonces acá nuestro personaje está en esa perseverancia o en ese trabajo por la búsqueda de su estabilidad. Puede ser a nivel económico, de pareja, de salud, a nivel general, que también incluso en algunas cartas del Rider, acá no se ve tanto, pero hay presencia como de un lago o de un arroyo que cruza frente a este personaje, que estaría representando también el punto de vista emocional. Entonces ahí también estaría involucrada estas energías en el trabajo del mundo emocional y del trabajo del mundo intuitivo. Si la carta está invertida, si hablamos acerca de que cuando está al derecho nos habla de perseverancia, nos habla de impulso, de esta energía de querer lograr un objetivo, y si está invertida nos hablaría de todo lo contrario, nos estaría hablando acerca de que no tengo esa energía para impulsarme, que no hay perseverancia, pero también marcaría, si está invertida, disputas, discusiones, rencor, imprudencia, aventuras peligrosas, por decirlo así. Es decir, cuando yo tengo la necesidad de salir un poco de lo que yo conozco, de mi rutina, salir un poco de lo cotidiano, y estoy con este deseo de buscar aventuras peligrosas, que en este caso podría ser, por ejemplo, deslealtades en el sentido de una aventura que está teniendo una persona fuera de la relación de pareja. También esta carta podría manifestar ese tipo de intenciones o ese tipo de situaciones, y también nos estaría marcando desde el punto de vista emocional ansiedad. El 8 de bastos es una de las cartas que, simbólicamente hablando, si vemos en el Rider, es como que simbólicamente hablando no tiene tantos elementos como las otras cartas. Solamente son las 8 varas que están como en el sentido
de impulso. Y justamente esta es una de las cartas que dentro de los arcanos menores nos hablan de movimiento y de cambios de acciones. Nos hablan de movimientos, cambios de acciones, de viajes. Nos hablan acerca de rapidez, de actividad, de enfoque, de rapidez, no solamente en la acción o en la elaboración, sino que también en la rapidez mental, el plano de lo mental. Entonces acá nos habla acerca de movimiento, es decir, que en todas las, digamos, las preguntas, cuestionamientos o sin importar el objetivo de la pregunta o de la consulta, nos va a estar hablando acerca de movimientos, de cambio, de acciones. Es decir, que nos podría estar hablando acerca de que es prudente accionar frente a la situación que se vive, o que esa situación que se está viviendo, que está viviendo el consultante, se va a desarrollar mucho más rápido de lo que se piensa. Nos puede estar hablando, si estamos hablando por ejemplo de la parte económica, nos puede estar anunciando de que debemos utilizar los recursos, la agilidad para desarrollar ese proyecto, ese trabajo o la economía. Es decir, que es una carta de movimiento, de rapidez a nivel de salud, por ejemplo, pronta recuperación, a nivel de una situación difícil que se está viviendo, de que se va a salir muy rápido de estas situaciones. Una carta que habla de cambios, de acción y de agilidad a nivel general. Pero si esta carta está invertida, nos estaría hablando de retraso. Si acá hablamos acerca de rapidez de movimiento, aquí vamos a estar hablando de estancamientos, de lentitud en el punto de vista jurídico o de juicio, de litigios. Nos podría estar hablando de errores en los juicios, de retrasos en la resolución. A nivel emocional nos estaría hablando de insensibilidad, de intolerancia, de incluso de ignorancia, y de pronto un poco a nivel emocional estar cerrado a entender situaciones. Nos estaría hablando esta carta que el estar cerrado y tener una visión cerrada de lo que sucede alrededor puede llevarnos o llevar a las personas involucradas en la situación a cierto grado de insensibilidad. El 9 de bastos, vemos a una persona que sostiene las varas y ya lleva algo así como en esa plantación, en ese terreno, ha puesto varias varas, ya sigue plantando. Y esa es la energía que presenta esta carta, de persistencia, de resiliencia, de coraje, de optimismo y destreza en las actividades, porque vemos una persona que está sembrando en un campo, que está realizando una labor. Entonces nos habla de la capacidad de acción, de resistencia, sobre todo ante los obstáculos que se pueden presentar en la vida, facilidad de aprendizaje y de vitalidad. Esta carta a nivel general nos va a hablar justamente de eso, de la persistencia, del poder del trabajo para sembrar eso que estoy buscando, de la capacidad de reacción. No es que voy a esperar que el mundo, que la vida, el universo haga, sino que acá ya está una acción o una capacidad de reacción. Entonces esta carta nos representaría esa energía de acción, pero si está invertida nos estaría hablando de, si digo, listo, esta carta me habla de acción, de trabajo, de construcción, de uso de herramientas, de actividad. Si está invertida nos habla de retrasos en el trabajo, alargamiento de los trámites, de disgustos, nos marcaría indisciplina, porque como ya acá no hay, digamos, una consistencia en el trabajo, la energía que va a estar presente cuando está invertida va a ser de indisciplina, de arbitrariedad. Puede representar también incluso obstáculos
y puede representar también desobediencia, rebeldía, alargamiento de situaciones, pero por decisión propia y por incompetencia. Sí, a ver, ahora vemos esta carta que es el 10 de bastos. Si observamos esta carta del 10 de bastos, ¿qué imagen se nos viene a la mente? ¿No? Una persona que está sosteniendo varias varas, las lleva consigo, pero lo vemos más con una actitud de esfuerzo para sostener y para llevarlas consigo. Y esta carta nos hablaría exactamente de esa energía, y la forma en que mejor podemos definirla es como exceso de responsabilidad, exceso de cargas, estrés, trabajo duro. También nos podría estar hablando acerca de disciplina, de realización, de ejecución y de responsabilidad. Pero cuando está invertida nos estaría hablando de exigencias desmedidas, es decir, que no hay un grado de responsabilidad, de trabajo fuerte, de esmero sano, por decirlo así, sino que cuando está invertida nos hablaría de exigencias desmedidas. Es que se pasa mucho de lo que es natural, de lo sano. Nos habla de severidad, de censura, de celos, de engaños, de intrigas, como que esa energía que lo que hace es poner cargas, toda que estrés podría marcar exceso de trabajo, exceso de energía en algo que por ahí no tiene futuro, que no tiene un avance, sino lo que hace es poner cargas y cargas y cargas, y que no tiene una resolución, sino que en realidad lo que hace es estresar, enfermar, los chismes también, la habladuría, las intrigas, los celos, esto que llamamos pareja tóxica, familiar tóxico, amigo tóxico. Esa sería una gran representación con el 10 de basto invertido. Nuestras siguientes cartas, que hacen parte del palo de los bastos, son las cartas de la corte, que son la sota, los pajes, los caballos o los caballeros, las reinas y los reyes. Haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior, recuerden que estas cartas nos hablan de aspectos de personalidad, distinto a lo que fueron los arcanos mayores, que nos hablaban de arquetipos. Acá nos hablan de que estas cartas nos van a manifestar personalidades dentro de la lectura, o rasgos de personalidades que pueden definir, la personalidad del consultante o de las energías que están en las personas involucradas dentro de la lectura, o pueden también incluso manifestar la personalidad, hablando de esta forma, de la pregunta en cuestión o de la situación. Hablemos primero de la sota de bastos. Anteriormente habíamos dicho que las sotas o los pajes representan a la energía de la niñez, y hablamos de esta energía entusiasta, toda la vitalidad, toda la energía. Entonces, si hablamos de los bastos, que es la energía del fuego, podríamos decir que la sota o los pajes representan al espíritu libre, representan el entusiasmo, la exploración, la actividad, el desarrollo. Eso cuando está al derecho. Pero cuando nuestros pajes o nuestras sotas están invertidas, nos hablan acerca de falta de energía, falta de identidad, de recursos. Nos hablaría de fracasos, de desconfianza en uno mismo, porque si decíamos que estar al derecho es toda esa vitalidad, toda esa energía que hace parte o que es muy característica de la niñez, entonces acá nos estaría hablando de todo lo contrario. No hay esa energía, esa vitalidad, no hay esa confianza en sí mismo,
no hay recursos, falta de identidad, de frustración y un poco también nos estaría hablando de superficialidad. El caso de los caballos, bueno, acá digamos en el Marsella se le representa como el caballero, que de igual forma está la presencia del caballo, pero en el Rider se le llama el caballo de bastos. A ver, esta carta, también como les comentaba anteriormente, representa una energía más juvenil, más adolescente. A ver, es el que ya tiene un objetivo claro, ya sabe hacia dónde se dirige, hacia dónde se va, una energía un poco más madura que la niñez. Ya hay cierto grado de comprensión de sí mismo, del mundo y de lo que se desea a nivel de personalidad. Entonces esta carta nos habla acerca de impulsividad, de pasión, de deseo, de lujuria, de audacia y de facilidad para la resolución de los problemas y de movimiento constante. En cambio, cuando está invertida nos estaría hablando de inconsistencias, nos habla acerca de cobardía, cuando estaba al derecho de esta impulsividad, de esta energía hacia adelante, acá nos habla de cobardía, tengo miedo de accionar, tengo miedo de avanzar. Nos habla de prejuicios, de mentiras y de energías influenciables, es decir, que la situación que nos consultan es influenciable o la persona que nos está consultando es influenciable y que hay algún tipo de influencia por parte de un tercero en la situación. Nuestro siguiente personaje de la corte es la reina de bastos. Casi se representa en el Rider, el Marsella, pero a nivel general la reina va a representar la energía femenina de la madurez, una mujer madura. Y esta carta que va a representar cuando está al derecho, determinación, entusiasmo, energía, poder, simpatía, creatividad, vitalidad, también nos podría estar representando fertilidad, que, como decía René, que nos hace esa pregunta, y vuelvo con ese ejemplo de embarazo, si por ejemplo nos aparece una carta como el 4 de bastos y la reina de bastos, nos sería un sí para lo que sería embarazos, ¿no? Porque nos habla de esta energía de, primero con el 4 de bastos, de estabilidad, de familia, de alegría, y la reina de bastos trae mucho una energía digamos, de abundancia, de fertilidad, de florecimiento, que incluso si sale el 4 de bastos y la emperatriz, también nos estaría hablando muy claramente de un posible embarazo. Pero cuando la reina de bastos aparece invertida, nos habla acerca de tendencia a depresión, obstinación, nos habla de tiranía, decepciones, también nos estaría marcando susceptibilidad, y nos estaría hablando acerca de, digamos, un poco de, si decíamos que era florecimiento, si decíamos que era fertilidad, al estar invertida, nos va a marcar un poco la energía de la infertilidad, nos va a marcar un poco la energía de, digamos, del no florecimiento, de los estancamientos, de la obstinación, de la represión, un poco incluso de la histeria mental, incluso problemas mentales, podría marcar la reina de bastos al estar invertida. Y por último, el rey de bastos. El rey de bastos al derecho nos va a representar el honor. Recuerden que los reyes de bastos, este personaje que hace parte de la corte, representa la energía masculina madura, que se le asocia
con, digamos, con el arquetipo del anciano. Por tanto, esta carta nos va a hablar acerca de liderazgo, de carisma, de sabiduría, de fuerza, de entusiasmo, de personalidades activas, de honor, de emprendimiento y de metas cumplidas. Mientras que cuando esta carta está invertida, nos habla acerca de desórdenes, de planes imprecisos, no hay un verdadero enfoque o no hay, digamos, objetivos trazados de manera consciente y objetivas, por decirlo así. Nos hablaría de autoritarismo. Ya no estamos hablando acá de una persona sabia, la sabiduría del anciano, no, acá estamos hablando de autoritarismo, de una persona que es ingobernable, de despotismo, de obstinación, y a nivel emocional, que esto puede pasar mucho en lecturas de pareja, que cuando sale el rey de bastos invertido nos habla acerca de una persona que está en búsqueda de placeres fuera de la relación o búsqueda de placeres pasajeros. Y bueno, no solamente desde el punto de vista de relación, sino a nivel general, que esta persona está en búsqueda de placeres no serios, sino pasajeros que le produzcan cierto grado de satisfacción en el momento, o de una persona que no tiene responsabilidad, no tiene la intención de ser perseverante en algo, en un proyecto, en un trabajo, en una relación, de estas personas que no pueden sostener a nivel de emociones y de personalidad algo por mucho tiempo. Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles en Amazon y Smashwords. Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti.